Hola familia de Clave Bursátil, ¿cómo están? Soy Nico y este es un nuevo episodio de Mercado Salvaje. Hola Nico, hola amigos de Clave, ¿cómo les va? Acá estamos en Mercado Salvaje, una vez más en la pantalla de tu dispositivo para contarte qué es lo que está pasando en los mercados financieros de una manera que no vas a encontrar en otro lado. Por eso te pido que pongas un me gusta a este programa para bancar a Mercado Salvaje y suscríbete al canal Clave Bursátil si todavía no lo hiciste. Aparte te cuento que nosotros podemos asesorarte en tus inversiones, lo cual no tiene ningún costo adicional para vos más que la comisión normal que ya pagás en cualquier broker. Por eso en clavebursátil.com vas a poder conocer nuestras experiencias de inversión y abrirte una cuenta bajo nuestro asesoramiento en alguno de los brokers con los que tenemos convenio. Somos el equipo de asesores de Clave Bursátil y podés conocernos en clavebursátil.com/asesores. Podés enviarnos tu consulta también. Por ejemplo, para evaluar si es posible hacer un cambio de asesor en el broker que estás y asesorarte con nosotros sin ningún costo adicional. Entra a clavebursátil.com/asesores. Y si querés tener una charla privada, podés agendar una mentoría con Sebas, nuestro asesor de cabecera, en clavebursátil.com/mentorías, donde vas a poder agendar un turno directamente eligiendo una fecha del calendario con un horario y ya te queda reservada la mentoría, que es una reunión privada que queda grabada para que la veas cuando quieras nuevamente para repasar lo que hablaste con Sebas. Podés compartir la pantalla, mostrar tus cuentas o lo que vos necesites de manera privada en clavebursátil.com/mentorías. Y ahora sí, arranquemos con el análisis. Como es de costumbre, por el lado de las acciones con un Merval en dólares que subió un 6% en la semana, y veamos que hasta dónde fue claro. Los $2.050 medido al CCL viene siendo un techo duro de romper, alcanzado con posterioridad al acuerdo con el Fondo Monetario ahí por mayo del año pasado. Es el mismo nivel máximo que alcanzó el Merval en dólares luego de las elecciones de 2026 en octubre y no pudo pasar desde ese entonces. Bueno, ahí en 2046 cerró esta semana el índice nuevamente contra ese techo que le está costando superar. Esta semana el ADR de Galicia subió un 5% menos que el índice y todavía se encuentra un poco más lejos de ese límite que alcanzó apenas la semana siguiente después de las elecciones, pero viene medio débil Galicia, especialmente si lo comparamos con el resto de los bancos. Por ejemplo, Banco Francés y Banco Macro ya superaron ese nivel, pero Galicia viene mirándola de atrás. YPF esta semana subió un 6% en línea con el índice Merval. También se encuentra lejos de aquel precio que alcanzó luego de las elecciones del 26 y esta semana probablemente estuvo impulsado por una suba del petróleo tras el recrudecimiento de la tensión en Medio Oriente con Estados Unidos mandando buques de guerra a Irán. Vista Energy tuvo una semana mejor que YPF, subiendo casi un 8% y a casi acercándose al máximo que había logrado luego después de las elecciones y también después del acuerdo con el Fondo Monetario. Vista no está en el Merval, no cotiza en el mercado local, es un CDR, pero es una de las acciones más miradas de las que operan en Argentina. Pampa Energía subió también en torno a un 6% y se mantiene en la tendencia alcista original, que lleva desde 2020 de manera muy prolija, habiendo tenido un pequeño mercado bajista durante la época de las elecciones en 2025 que pudo superar con creces con volumen y se volvió a subir a la misma tendencia. Pampa todavía se encuentra también un poco alejado de aquel máximo obtenido tras las elecciones de 2026. Otra energética argentina, TGS, transportadora de gas del sur, subió esta semana más de un 8% y de la misma manera que Pampa mantiene una tendencia intacta de largo plazo, habiéndola quebrado temporalmente en la época de las elecciones de 2026 para luego recuperar la tendencia y mantenerse sobre ella. La acción argentina que más subió esta semana sin dudas fue Telecom, con un 14% de alza el ADR, dejando una vela bien verde cerca de aquel máximo obtenido tras las elecciones, que en este caso dista bastante del máximo alcanzado a fines del año 2024, principio del 25, con el máximo histórico del Merval, pero bastante lejos todavía del máximo histórico de esta acción, que se encuentra más de un 100% arriba del precio actual. ¿Y por qué subió tanto esta semana? Bueno, se conoció que Telecom le vendió la mitad de Personal Pay a Banco Macro.
por una cifra de 75 millones de dólares. Y acá los tenemos a los muchachos. Ahora Personal Pay, esa billetera virtual, ese medio de pago de personal, ahora también es de Banco Macro. ¿Más competencia para Mercado Pago? Sí, más competencia para Mercado Pago. Esta semana los índices de acciones latinoamericanos brillaron. El ILF, el índice latinoamericano, subió fuerte. El EWZ, el SH, la Bolsa de Chile, la Bolsa de Brasil, todo bien arriba, en un contexto en el cual la tensión internacional geopolítica comercial recrudece entre Estados Unidos y Europa, o entre Estados Unidos y Canadá, pero nada que ver con Latinoamérica, un continente lleno de commodities que no paran de subir. Así que viento de cola para nuestro índice Merval, que subió 6% esta semana. Veremos cómo evoluciona a partir de ahora. ¿Superará los 20.50? Esperemos que pronto. Pero pasemos a ver qué pasó con los bonos. Y arranquemos por los bonos en dólares. El AL 29 subió un 1,4%. El AL 30 subió un 1,25%. El AL 35 subió un 1,8%. El AE 38 subió un 1,8%. El AL 41 subió un 1,7%. Y el GD46 subió un 1%, mientras que el bono de la provincia de Buenos Aires BA37 subió casi un 2%, superando la suba de los bonos soberanos. De esta manera, el riesgo país de Argentina alcanza un nuevo mínimo de la era Milei en 527 puntos. Había sido 550 el mínimo alcanzado a principios del año pasado, coincidente con el máximo histórico del Merval en $2.400. Ahora tenemos el Merval que no supera los 2.050 puntos, pero tenemos un riesgo país que alcanzó y superó aquel mínimo de enero del 2025. Y aunque usted no lo crea, los bonos argentinos en dólares, tanto AL como GD, ya cotizan a tires de un dígito. Sí, un dígito. Podemos ver que todos los bonos argentinos en dólares cotizan entre un 7,5% y un 9,5% de TIR. ¡Qué momento para estar vivo! ¿Y cuál es el driver que explica principalmente esta baja de riesgo país? Algo que si vos venís mirando Mercado Salvaje, a menudo seguramente ya te diste cuenta. Por eso vamos a pasar al análisis del dólar y después vamos a volver al análisis de bonos para ver los bonos en pesos. Pero para explicar qué está pasando con los bonos en dólares, es muy importante ver qué está pasando en el mercado cambiario. Tenemos un dólar mayorista que siguió bajando y anota 2 semanas seguidas de bajas, aunque el viernes tuvo un pequeño rebote. Pero esto no es lo más importante para el riesgo país, es que el dólar está bajando con el Banco Central comprando fuerte, que lleva 3 semanas de compras considerables. Veamos esta semana. Lunes 21 millones, martes 8 millones. Recordemos que el lunes fue feriado en Estados Unidos, con lo cual prácticamente no había volumen y el mercado de cambios operaba en temas 1, o sea, no tenía liquidación inmediata. Martes 8 millones, miércoles 107 millones, jueves 80 millones y viernes 75 millones. Ya con estos números llegando a los 1.000 millones de compras del Banco Central durante el mes de enero de este año. De hecho, veamos con este gráfico del Banco Central la dinámica de compra de reservas comparada con la dinámica de precio del dólar mayorista. Veamos, desde el 2 de enero hasta el pasado 21 de enero, que llega este cuadro, podemos ver que el dólar mayorista bajó de 1.475 a 1.430. Y en todas las ruedas, a excepción de la del 2 de enero, el Banco Central compró dólares. Ya veníamos hablando desde lo fundamental, lo que implicaba la acumulación de reservas del Banco Central en materia de riesgo país. Lo importante que es, a los ojos de los inversores, utilizando como ejemplo nuestros pares en Latinoamérica, los países latinoamericanos que tienen muy bajo riesgo país y tienen grandes cantidades de reservas netas, cómo los inversores valoran la acumulación de reservas en los bancos centrales de los países emergentes al momento de evaluar el riesgo o la capacidad de pago de la deuda internacional de esos países. Con gráfico de Amílcar Collante podemos ver la comparación entre la dinámica de acumulación de reservas y riesgo país. Y vemos que hay una correlación inversa, como si acá en el medio pudiéramos poner un espejo de agua de un lado y del otro. Podemos ver acá en el corto plazo, los últimos días, como el riesgo país bajó mientras las reservas subieron. Al mismo tiempo, en estos días, mientras vimos el dólar bajando con el central comprando, vimos una caída del interés abierto operado en dólar futuro y del volumen de operación de letras Dollar Link en el mercado secundario, con lo cual
Tampoco hay elementos para pensar que de alguna manera el Banco Central está forzando la dinámica de baja del dólar y acumulación de reservas, ni que el Tesoro está por la otra puerta vendiendo las reservas. Con lo cual, al ser un proceso genuino de acumulación de reservas, eso repercute en una caída del riesgo país, es decir, en una suba de los bonos. Y esto debería mantenerse así, si se sostiene la dinámica de reservas y si no hay ningún shock externo o interno. Muchos de los dólares que se están vendiendo hoy en el mercado de cambios, que los compra el Banco Central, los venden las empresas que están emitiendo obligaciones negociables y lo están haciendo en grandes cantidades. De hecho, en los últimos meses tuvimos algunos récords históricos en cantidades de emisiones. Al mismo tiempo, están colocando deuda provincias. Esta semana se viene una colocación de 500 millones de la provincia de Córdoba. Y aquellos que se endeudan en dólares y lo hacen para proyectos productivos o es financiamiento de provincias en la Argentina, excepto los dólares que usen para repagar una deuda anterior, como toman esa deuda para usarla en la Argentina, venden los dólares contra pesos. Según este gráfico del Banco Central, de los 6.400 millones recientemente emitidos de obligaciones negociables, solo se han liquidado 2.800 millones, quedando todavía 3.600, que es una oferta potencial que podría seguir siendo volcada al mercado de cambios. De esta manera está pasando lo que el gobierno quería generar, que los dólares del colchón terminen en el Banco Central, pero en este caso no se lo prestan directamente al Estado, al soberano, sino que se lo prestan a un privado y el privado lo vende. En definitiva, es financiamiento, es cuenta capital, es inversión en dólares de parte del sector privado argentino, pero lo hace en el mismo sector privado y no en el sector público. Sin embargo, es el propio sector privado, es la propia empresa la que decide pasarse a pesos y de esa manera le vende al Banco Central los dólares. Uno puede pensar, bueno, pero esos dólares de las obligaciones negociables son prestados y van a tener que ser devueltos. Sí, pero no es un proceso de corto plazo. Las obligaciones negociables más cortas duran desde unos 3 años y hay hasta de 10 años de duración, con lo cual esas empresas van a demandar los dólares más adelante para repagar la deuda, sí, pero para eso falta bastante todavía. Si ustedes se acuerdan, la dinámica cambiaria de la última semana de diciembre había sido bastante presionada y acá lo podemos ver. ¿Qué había pasado la última semana de diciembre? Vencía la letra dólar link, la LELINK, que es un instrumento de cobertura en pesos y cómo influye en el precio del dólar de manera directa. Influye porque piensen en un inversor, sea institucional o sea una persona humana, que quiere tener cobertura cambiaria, no quiere estar expuesto al peso, quiere estar dolarizado. Entonces no va a invertir en tasa en pesos, no va a invertir en SER, quiere estar en dólar. Entonces, ¿cómo puede hacer el equipo económico para tratar de tentarlo, de que se pase a pesos, de que no compre dólares? Bueno, le puede vender una cobertura en pesos, es decir, un bono dólar link, que se paga y se cobra en pesos, pero sigue al precio del dólar. Si a ese bono le ponen una tasa atractiva, el inversor puede verse tentado de vender sus dólares, comprar el bono dólar link para mantener su posición dolarizada sin riesgo cambiario, pero hacerle una renta extra a ese capital. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Si el inversor vende los dólares, se pasa a dólar link como quiere el equipo económico, entonces vendió los dólares, ofreció los dólares en el mercado y ahora está en pesos atados al dólar. El problema es que al fin del mes, cuando vence la letra dólar link y cobra los pesos, el inversor va y recompra los dólares, generando presión al alza en el tipo de cambio en la última semana del mes. Para evitar esto, en el mes de enero, la Secretaría de Finanzas realizó un canje voluntario de deuda por otros bonos dólar link que venzan más adelante. Y como podemos ver, casi el 60% de lo que vencía a fin de este mes, el día 30 de enero, que vencían 2.500 millones de la D30E6, bueno, se canjeó principalmente por la D27F6. Es decir, que se pateó hasta el 27 de febrero esa posición de bonos dólar link que en un 60% no van a ser pagados al contado el 30 de enero y se fueron directamente hasta el 27 de febrero. Así que probablemente en esta última semana del mes tengamos menor presión dolarizadora de la que tuvimos la última semana de diciembre. Otro punto importante de la compra de dólares del Central, que tal vez vos escuchaste por ahí, es que el Tesoro le compra los dólares al Central. El Central compra los dólares al sector privado y después viene el Tesoro con los pesos que tiene en la cuenta número 2020, que es una cuenta del Banco Central donde el Tesoro pone los pesos que tiene producto del superávit. Bueno, el Central compra dólares y parte de esos dólares el Tesoro se los compra al Central y le da pesos. ¿Qué implicancia tiene esto? Para que nosotros lo entendamos como inversores,
¿Esto afecta en algo la baja del riesgo país? ¿Hay algún engaño? ¿Hay alguna trampa detrás de esto? Bueno, te lo voy a explicar para que saques tu propia conclusión. En pantalla tenemos un gráfico que nos muestra la creación y destrucción de pesos provenientes de estas dos operaciones. La línea azul son los pesos que emitió el Banco Central para comprar dólares al sector privado. 1 millón de millones, es decir, 1 billón de pesos. Ahora, la línea naranja es la destrucción de pesos por las ventas de los dólares que compra el central y se los vende al tesoro. ¿Por qué destrucción de pesos? Cuando los pesos vuelven al Banco Central, eso se llama esterilización, es destrucción de pesos. El Banco Central es el emisor de los pesos, es la mamá, es el nido de donde salen los pesos y van hacia afuera. Cuando los pesos vuelven al Banco Central, esos pesos es como si desaparecieran, vuelven a la mamá, no están más dando vueltas por ahí. La esterilización. Acá en este gráfico le llaman la destrucción de pesos, es menos liquidez. Entonces, si el Banco Central emitió 1 billón por compra de dólares, pero el Tesoro se gastó 4 billones para comprarle al central dólares, entonces, ¿hay 3 billones menos de pesos dando vuelta? La respuesta en lo inmediato es no. ¿Por qué? Volvamos a la línea azul. El Banco Central le compra al sector privado dólares y emite 1 billón de pesos. Ahora, ese billón de pesos está dando vueltas por el sector privado, por la economía. Ahora bien, cuando el Tesoro le compra dólares al central, esos pesos que gasta para comprar los dólares ya estaban en una cuenta del central, en la cuenta 2020 del Tesoro, y ahora pasan a otra cuenta del central. Es decir, esos pesos no estaban en el sector privado cuando estaban en manos del Tesoro y tampoco están en manos del Estado ahora que están en el central. Esos pesos siempre estuvieron en el sector público, en uno de los bolsillos del sector público, que es el Tesoro, que es la cuenta 2020, y ahora pasaron a otro bolsillo del sector público, que es el Banco Central. En ningún momento pasaron a ser parte de la base monetaria. Eso es lo importante. Es decir, después de estas operaciones, la base monetaria tiene 1 billón de pesos más. Y los 4 billones que hubo de pasamanos entre el Tesoro y el Central nunca fueron parte de la base monetaria. Ahora bien, hay algo que sí hay que tener en cuenta, que es que ahora el Tesoro tiene 4 billones menos de pesos en la cuenta. Y eso tiene implicancias, porque si el Tesoro quisiera en alguna licitación de deuda no renovar el 100% y hacer el famoso punto anchor de pagar al contado para inyectar liquidez, no va a poder porque se gastó todos los pesos comprando dólares y se quedó seco. Así que si bien hoy el resultado de todo esto es que hay 1 billón de pesos más dando vueltas por ahí, o sea, más liquidez, o sea, emisión monetaria, o sea, crecimiento de la base monetaria por demanda de dinero, el Tesoro en su cuenta 2020 tiene menos pesos que antes y por ende tiene menos recursos para eventualmente pagar al contado vencimientos. Está obligado a renovar el 100% de la deuda porque se quedó sin liquidez. De todas maneras, recordemos que en la última licitación, la del miércoles pasado, el Tesoro buscó renovar el 100% de la deuda. Si esa es la estrategia del Tesoro, no hay problema con que tenga pocos pesos, porque no tiene pensado pagar al contado la deuda, sino siempre renovar. Y por el lado de los dólares, ¿cuál es la implicancia de que el Tesoro se los compra al central? ¿Eso es malo para el riesgo país? Bueno, tanto el central como el Tesoro necesitan dólares. El Tesoro lo necesita para pagar deudas y el central lo necesita para generar un colchón, una acumulación que a mediano y largo plazo le dé estabilidad a la macroeconomía argentina. Entonces, si entran dólares, ¿quién creen ustedes que tiene prioridad para tener esos dólares? ¿El Tesoro, que tiene que pagar deudas a cada rato, o el central, que tiene la necesidad a largo plazo de generar un colchón? Bueno, suena lógico que los dólares por ahora se los vaya quedando el Tesoro, porque a cada rato tiene que estar pagando un vencimiento. Mientras que el central, claro que es necesario que genere un colchón a largo plazo, pero en el corto plazo la prioridad es que el Tesoro pueda pagar. Así que la expectativa que tenemos es que en algún momento el Tesoro le deje de comprar los dólares al central cuando logre acumular lo necesario para pagar los próximos vencimientos de deuda que tenga que pagar y después el resto se lo siga quedando el central. Pero en el corto plazo, que el central siga comprando dólares por más que después se los compre el Tesoro, que en definitiva son 2 bolsillos del sector público, es algo que no va en detrimento de la baja del riesgo país. Porque de hecho el riesgo país se hace con los precios de los bonos que son pagados con esos dólares que está comprando el central. Así que los tenedores de los bonos
probablemente estén más felices con que el Tesoro tenga los dólares y no el Central. Como podemos ver en este gráfico que ya hace tanto venimos usando, increíblemente el riesgo país se metió en la zona de rollover exactamente donde estaba marcado tras el pago de enero, entrando por debajo de 550, que era donde habíamos establecido el límite de las dos zonas. Pero bueno, pasemos a los bonos en pesos, que también tuvieron movimiento esta semana. Vemos en pantalla la curva de tasa fija en pesos, que está fuertemente invertida. ¿Por qué está invertida? O sea, los instrumentos más cortos rinden mucho más que los instrumentos más largos. Habíamos hablado la semana pasada por qué se daba esto. ¿Se acuerdan? Falta de liquidez en el sistema. Pocos pesos. Aumento de la demanda de pesos no satisfecha. Entonces los bancos que tienen una política de encajes muy exigente, donde tienen que integrar muy rápidamente encajes elevados, se ven todos los días con necesidad de liquidez que no tienen de dónde sacar. Y entonces, ¿qué hacen? Tienen dos fuentes de liquidez. Una, tomar caución. La otra, vender títulos, vender bonos. ¿Y cuáles son los bonos que más conviene vender para una entidad que necesita vender mucha cantidad y tiene que vender un bono que tenga mucha liquidez? Bueno, los de más corto plazo, los que están por vencer, es donde tenés más liquidez. Entonces, las entidades venden los bonos de más corto plazo y hacen subir los rendimientos. Eso lo teníamos hasta la semana pasada y ahora lo seguimos teniendo porque la curva sigue invertida. Pero veamos la curva violeta, la de abajo, en comparación con la azul, que es la de la semana pasada, está más abajo, ¿no? Y eso muestra que se han recuperado parcialmente los títulos de corto plazo, es decir, que la tensión de la liquidez ha ido menguando. Todavía persiste, pero ha mejorado. Y eso tiene sentido cuando vemos el gráfico anterior, que el Banco Central emitió $1 billón para comprar dólares. Ahí está viendo emisión de pesos y nueva liquidez. En la medida que el Banco Central siga comprando dólares como ahora, no solo va a bajar el riesgo país, sino que se va a ir normalizando la curva de pesos por mayor liquidez en el sistema. No por nada estamos viendo que la volatilidad de la caución se ha reducido muchísimo. Miren, esta es la caución a un día en velas diarias. Cada velita es un día. Y acá tenemos los últimos 5 días de operación de la caución a un día. Veamos la diferencia con los días anteriores, donde había unos mechazos endemoniados. Muchísima volatilidad en la caución. Y veamos, las últimas 5 ruedas, cada vez menos volatilidad en la caución. De hecho, el último día prácticamente no hubo volatilidad, con una caución que cerró en 27%. Así que, con las compras del Central, está habiendo más liquidez, están mejorando su rendimiento de los títulos en pesos, especialmente los de corto plazo, en un sentido en el que, si continúan, se normalizaría la curva y se terminó la volatilidad en la caución. Al mismo tiempo, si vemos los bonos SER también y comparamos la curva de la semana pasada, que estaba plana, ahora está con pendiente positiva, que es una curva normalizada. Es decir, que la tensión de liquidez también estaba en la curva SER, en menor medida que en la curva de tasa fija. La curva SER no había llegado a invertirse, pero se había puesto plana. Ahora, con este alivio de liquidez, la curva SER volvió a recuperar su forma de pendiente positiva. Una curva sana, con menos riesgo en el corto plazo y riesgo ascendente hacia adelante a medida que estiramos la duración. Así es que podemos ver con este cuadro de Javier Giordano los retornos directos en dólares de los instrumentos en pesos desde el 16 de enero hasta el 23, es decir, la última semana. Y veamos que, excepto por el Bonar 2030, que ahora vamos a ver algo de este bono, es el de más largo plazo de tasa fija, todos los demás tuvieron buenos rendimientos. Y veamos en particular, las letras que vencen en abril y mayo de este año, es decir, corto plazo, han subido un 1,7 en dólares. Esto es otra manera de ver este mejoramiento de la curva que sigue invertida, pero que estos títulos de corto plazo han tenido rendimientos de hasta 1,7 en dólares en una semana. ¿Y qué le pasó al TI 30, al Bonte 2030? Bueno, podemos ver en este informe de Bank of America, que se titula "Después del rally del Bonte, es el turno de los bonos SER". Bueno, se habrán dado cuenta por el título. Bank of America lo que dice es que tenían Bonte 2030, metió un rally de 6% y lo vendieron. Lo vendieron. ¿Y qué hicieron? ¿Se fueron? No. Pasaron al Bond SER 2027. O sea, un bono SER que vence el 15 de diciembre del 2027. Estamos hablando de este TZXD7. Ellos vendieron el Bonte 2030 y se pasaron al TZX27. Bueno, el Bank of America dice que la acumulación de reservas desacelera la desinflación, pero que no la detiene, no queda descarrilada. Y considera que el peso argentino
se va a mantener estable en términos reales. Con lo cual sigue invertido en bonos en pesos, pasándose de tasa fija a largo plazo a SER. Ahí vimos ese movimiento. También JP Morgan sacó un informe donde contó que vendieron 3 millones de dólares, se pasaron a pesos, los vendieron a 1.463,27 y se posicionaron en instrumentos a tasa fija de corto plazo. Es decir, en línea con el movimiento que vimos en la curva. Vendieron dólares, el dólar bajó, compraron bonos a tasa fija de corto plazo. Los bonos a tasa fija de corto plazo subieron, como vemos en el gráfico de Giordano. Pero no podemos atribuirle esto a JP Morgan, porque son 3 millones de dólares nada más. Es insignificante. Lo que sí es que JP Morgan está surfeando la ola que surfea el mercado, o el mercado surfea la ola que surfea JP Morgan. De hecho, con este gráfico del Banco Central, y como para ir concluyendo el informe de la parte local, podemos ver que la exposición de no residentes desde el exterior a activos denominados en pesos al 31 de diciembre del 25, es decir, hace menos de un mes, es de 3.700 millones y es muy pero muy bajo. En la época de Macri, que hubo mucho lío con esto, que los capitales golondrina, los fondos de afuera y todo eso, tuvimos 12.000 millones en el 16, 30.000 millones en el 17 y 21.000 millones en el 18. Y en el 19 se empezaron a ir, cuando ganó Alberto Fernández las elecciones y todo eso. Bueno, ahora estamos en 3.700 millones, o sea, la exposición de extranjeros a los bonos en pesos es muy bajo, con lo cual hay mucho espacio para que crezca la demanda de bonos en pesos por parte de entidades internacionales. Si eso se produjera, deberíamos ver una llegada significativa de dólares financieros por la cuenta capital, que ayuden a mantener la estabilidad cambiaria y a bajar las tasas de interés. De esta manera se empieza a producir el círculo virtuoso del que habíamos hablado en otros informes a partir de que el Banco Central empiece a comprar reservas. No solamente el sector público empieza a conseguir esos dólares que tanto necesitaba, sino que eso produce la baja del riesgo país, la suba de los bonos en dólares, acerca a la Argentina la posibilidad de refinanciar las deudas, para que la bañadera de los dólares tenga finalmente un tapón y pueda llenarse. No se vayan todos los dólares por pago de deudas al contado, sino que haya refinanciación. Además, los pesos emitidos contra compra de dólares son pesos emitidos por demanda genuina de pesos, con lo cual empiezan a reconstituir esa base monetaria que hoy es muy chica y eventualmente dotan de liquidez al sector privado para que haya más crédito y para que pueda mejorar la actividad económica y el consumo. Así que es un proceso incipiente, por ahora van 3 semanas nada más, pero el riesgo país ya ha tomado nota y ya ha marcado un nuevo mínimo. De sostenerse este proceso y no haber ningún exabrupto en el medio, ningún shock externo, interno, que ponga un palo en la rueda a este proceso, seguimos manteniendo la tesis de un 2026 positivo para los activos argentinos. ¿Esto debería repercutir en las acciones? Sí, principalmente en las bancarias. El Merval todavía viene atrasado respecto de la dinámica del riesgo país, que ha alcanzado nuevos mínimos, mientras que el Merval todavía está lejos de aquellos máximos históricos del pasado enero 2025. Mientras tanto, nosotros acá siempre con la camiseta de la Bolsa Argentina. Y vos también podés tener esa camiseta en clavebursatil.com/merch. clavebursatil.com/merch es Clave Merch. Así es donde vas a encontrar los productos de la Bolsa Argentina, de YPF, de Boneros, del Merval, de Mercado Salvaje. No solamente ropa, sino botellas temáticas, vasos térmicos, también sobre CDRs, como por ejemplo Tesla, bonos como el AL30 y más. Mira, acá tengo en la mano un vaso térmico del AL30, un vaso térmico espectacular de alta calidad que lleva el bono favorito de los argentinos, el Bonar 2030. Además, en clavebursatil.com, a secas, clavebursatil.com, vas a encontrar los mejores cursos y capacitaciones de todo el mercado argentino. Cursos escritos y dados por profes que son inversores particulares como vos, que tienen la piel en el juego, que saben lo que es invertir con la propia. Entra a clavebursatil.com e invertí en vos, invertí en habilidades monetizables que te dejan ganancia. Eso es invertir. No te lo pierdas en clavebursatil.com. Pasamos al análisis internacional, donde vamos a ahondar en factores claves para tratar de abarcar lo sucedido esta última semana y ayudarnos a comprender qué dirección van tomando los mercados de cara hacia adelante. Para eso vamos a estar pasando por los últimos acontecimientos geopolíticos, el movimiento de los índices y sectores de Wall Street,
los datos y eventos económicos de mayor relevancia, la evolución de la temporada de balances en Estados Unidos, el movimiento de los commodities y mercados emergentes y por último el análisis semanal de alguna empresa en particular, en este caso Procter & Gamble, una empresa que ha experimentado una importante caída en su cotización y puede llegar a representar una interesante oportunidad de inversión. Arrancamos con los acontecimientos geopolíticos que protagonizaron el inicio de esta última semana en un nuevo capítulo de esta larga novela arancelaria de Donald Trump, donde fijémonos que se repite una pauta sistemática una y otra vez. Primero, Donald Trump amenaza con aranceles muy agresivos, genera un temor en los mercados, una abrupta caída de corto plazo. Posteriormente hay negociaciones, Donald Trump da marcha atrás con los aranceles, el mercado rebota fuertemente y continúa la tendencia alcista. Lo que busca Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, en este momento es cambiar una ley que limita la presencia militar de los Estados Unidos en el área geográfica de Groenlandia. Mediante el cambio de esta ley podría tener una presencia militar total y un control absoluto del territorio, además de establecer relaciones comerciales bilaterales que en teoría beneficien a ambos países. Inicialmente tuvimos el día 18 de enero, precisamente día domingo, una amenaza de Donald Trump donde decía que iban a poner aranceles del 10% a 8 países de la Unión Europea, puntualmente Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, y que si no había un acuerdo previo a junio, estos aranceles iban a pasar al 25%. Recordemos que el 19 de enero fue feriado en Estados Unidos, con lo cual no abrieron los mercados. El día 19 de enero ya salían las noticias de un contraataque, una respuesta de representantes de la Unión Europea, que evaluaban aranceles de hasta valor de 93.000 millones de euros a productos de Estados Unidos, y teníamos por ejemplo a Macron, presidente de Francia, amenazando con utilizar la bazooka comercial contra los aranceles de Donald Trump. El día martes 20 de enero, posterior al feriado, los mercados abrieron fuertemente a la baja con caídas generalizadas en todo el equity norteamericano. Sin embargo, otra vez pasó lo mismo. Posterior al miércoles, donde fue la conferencia de Donald Trump en Davos, Donald Trump anunció un principio de acuerdo con el tema Groenlandia después de una conversación con el secretario general de la OTAN y suspendió los aranceles punitorios contra la Unión Europea. Posteriormente, la Unión Europea suspenderá aranceles a productos estadounidenses tras el giro de Donald Trump. El mercado celebró, rebotó, recuperó prácticamente toda la caída que habíamos tenido el día martes. De esta manera, mirando el gráfico del índice S&P 500 en visión semanal, podemos ver que la semana terminó ligeramente negativa, pero con una vela verde. ¿Por qué? Porque arrancó el día martes fuertemente a la baja. Esa baja significó ir a buscar justo la media de 22 semanas, a partir de ahí rebotó y el resto de la semana fue solamente recuperación para finalizar casi en el mismo punto en el cual había finalizado la semana anterior, es decir, no pasó absolutamente nada. Se mantiene arriba de todos los promedios de relevancia y sigue en tendencia alcista de corto, mediano y largo plazo. En el caso del índice Nasdaq, índice tecnológico, finalizó la semana con una ligera suba, un 0,3% al alza, también habiendo reconocido como soporte a la media de 22 semanas, pero observemos que frenó justo debajo de esta línea de resistencia dinámica que nos viene marcando todo el movimiento correctivo del sector tecnológico, que lleva ya 3 meses de duración, noviembre, diciembre y prácticamente todo enero. De momento no logra superar todavía esa zona de resistencia, así que veremos hacia dónde define. Cada vez le queda menos espacio y se van cerrando debajo con el soporte de la media de 22 semanas y arriba toda esa línea de tendencia bajista de corto plazo. En lo que respecta al Dow Jones, finalizando la semana en terreno negativo, también similar al índice S&P 500, con una vela doji. Recordemos, una vela doji es aquella vela que tiene mechazos arriba y abajo, pero un cuerpo muy ínfimo, cerrando prácticamente en la misma zona en la cual abrió. En este caso cerrando casi en el mismo nivel en el cual inició la semana, pero habiendo llegado a cotizar mucho más alto y mucho más abajo también. Hacia abajo observemos que reconoció toda esta zona que antes era resistencia como soporte y sigue operando cómodamente arriba de la media de 22 semanas, de la media de 200 días y de la media de 200 semanas, en tendencia alcista también de corto, mediano y largo plazo. Repasemos ahora el análisis sectorial
del equity norteamericano, ya que me parece muy interesante porque va tomando cada vez más forma esta rotación de sectores. Hay que observar hacia dónde se están moviendo los flujos de dinero en función de cómo armamos nuestra cartera de inversión y qué sectores vamos ponderando más en nuestro portafolio, ya que podemos observar que nuevamente las mejores performances han venido del sector de materiales básicos, principalmente impulsado por la suba en la cotización de los metales preciosos como el oro, la plata y el cobre. El sector energético también viene performeando muy bien en lo que va del año 2026, consumo masivo y cuidado de la salud, mientras que de la otra cara de la moneda tenemos a sectores como tecnología, real estate y el financiero. Así es que si miramos el ETF XLK del sector tecnológico, vamos a encontrar una dinámica muy similar a la que observábamos anteriormente en el índice Nasdaq. Un mercado que se mantiene en tendencia alcista, el sector tecnológico sigue firme en tendencia de suba, sin embargo viene en una corrección de corto plazo hace ya 3 meses, todavía sin una clara definición. Sin embargo, mismo dentro del sector tecnológico podemos encontrar activos con performance muy dispares. Por ejemplo, tenemos a Google dentro de las mejores performances del sector, cotizando cerca de niveles de máximos históricos, incluso en una zona de posible resistencia. Observemos que ya las últimas semanas viene dejando mechazos a la baja, rechazando esos niveles de precio. Por otro lado, tenemos activos como Amazon, un activo que viene corrigiendo, pero lo viene haciendo más bien de forma lateral, es decir, ha tenido una pausa en su tendencia alcista, no ha roto tendencia, pero tampoco ha tenido una corrección significativa como para que pueda llegar a representar una muy buena oportunidad de inversión. Algo similar podríamos decir que es lo que está sucediendo en Meta Platforms, aunque acá ha habido una corrección un poquito mayor. Esta última semana muy bien Meta, subiendo casi un 7%, una muy buena vela semanal con un posible doble piso ascendente. Sin embargo, observemos que todavía no logra superar al alza toda esta línea de tendencia bajista de corto plazo que viene siendo una resistencia dinámica y además coincide con la media de 200 días. Así que muy atentos acá a Meta a ver qué sucede la próxima semana. Si viéramos una superación al alza de este nivel, podría ya dar por finalizado todo este movimiento de corrección y dar continuidad a la tendencia alcista de fondo. Caso de Apple vemos algo distinto también, esta semana cayendo más de un 2%, profundizando la baja tras haber perdido la media de 22 semanas y todavía con margen de caída para ir a buscar la media de 200, es decir, acá vemos que estamos en una plena corrección, acelerando la baja, sin señales de piso todavía y con margen para seguir cayendo. Y por último tenemos el caso de Microsoft, donde a diferencia de Meta y de Amazon, acá sí tuvimos una magnitud de caída más significativa y además esta semana una dinámica muy interesante que nos puede llegar a estar marcando una señal de posible piso a esta corrección. ¿Por qué digo esto? Porque marcó una reversión semanal muy significativa, finalizando prácticamente en máximos de la semana, es decir, arrancó la semana muy negativo, llegó a este nivel de soporte, desde ahí comenzó a recuperar y finalizó la semana en terreno positivo, así que una señal muy interesante de Microsoft. Obviamente que todavía si marcáramos una línea de tendencia bajista similar a esto, todavía no tenemos el quiebre al alza, pero esta reacción en ese nivel de precio es muy interesante, así que atención acá con Microsoft. Con lo cual, sector tecnológico hemos visto que en líneas generales está en una corrección de corto plazo hace ya 3 meses dentro de una tendencia alcista de fondo, pero con comportamientos muy heterogéneos en los distintos activos. Hemos visto un Google en plena suba cotizando cerca de máximos históricos, difícilmente sea una oportunidad de compra en este momento. Hemos visto Apple en plena corrección, todavía en plena caída, sin señales de piso o de final de la corrección. Hemos visto un Meta, un Amazon que han tenido la corrección más bien en forma lateral, todavía sin señales de cambio de tendencia. Y hemos visto un Microsoft donde hemos tenido ya una caída mucho más significativa con una señal de posible reversión y ya una zona interesante por lo menos para considerar. Junto al sector tecnológico, otros de los sectores que hemos visto que han arrancado con el pie izquierdo del año 2026 es el sector financiero, que engloba a los principales bancos de inversión y empresas financieras de los Estados Unidos. Esta última semana profundizando la caída y perforando a la baja la media de 22 semanas. Si miramos Bank of America, uno de los activos más representativos de este sector, efectivamente esta semana perforando la media de 22 semanas y de esta manera habilitando
a profundizar más la caída. Algo muy similar el comportamiento del JP Morgan, cayendo casi un 5% esta última semana, también perforando la media de 22 semanas y de esta manera entrando en una corrección ya más significativa al perder la tendencia alcista de corto plazo. Con lo cual el sector financiero pareciera ser en el contexto actual de corto plazo el más debilitado, con señales bajistas entrando posiblemente en una corrección más significativa, y a diferencia del sector tecnológico donde vimos comportamientos más dispares, en el sector financiero vemos una corrección generalizada, un comportamiento más bien homogéneo, con lo cual si uno está posicionado en este sector, a considerar que puede haber bajas adicionales, y si uno está esperando para entrar a invertir en este sector, quizás hay que esperar un poquito más hasta que veamos alguna señal de piso. Pasando ahora con los ganadores de la semana, los sectores más pujantes en este inicio de año 2026, arrancamos mirando el ETF XLP del sector de consumo masivo, empresas defensivas, que vemos una señal muy interesante esta última semana, rompiendo al alza el nivel de resistencia que nos venía marcando todo este periodo de lateralización de aproximadamente un año y medio. De hecho, si observamos el pasado, acá habíamos tenido un periodo bastante similar, toda una lateralización, y tras la ruptura al alza de esa zona de resistencia tuvimos todo un fuerte impulso de suba. Bueno, podría llegar a repetirse esta dinámica. Si esto fuera así, sería bastante interesante posicionarse en este sector de cara a los próximos meses, porque podría tener una muy buena performance. Así que señal muy positiva para este sector. Sector de cuidado de la salud también performeando muy bien esta última semana en tendencia alcista. Sin embargo, vemos que viene en una pausa de corto plazo hace aproximadamente 2 meses en esta especie de banderín, con lo cual deberíamos esperar la confirmación con una ruptura al alza de esta figura, que eso ahí sí ya nos daría la señal de continuación de la tendencia, pero un sector que también viene recuperando bastante terreno después de haber estado muy castigado durante gran parte del año 2024 y 2025. Y por último, el energético también. Atención acá al sector energético, que arrancó muy bien el año 2026. Observemos que el sector energético, si bien venía con una pendiente ligeramente positiva, estaba prácticamente lateral desde el 2023, es decir, 3 años casi sin movimiento, y ahora parece que se está despertando el gigante dormido. Ya hace 3 semanas que rompió este nivel de resistencia y a partir de ahí viene acelerando la suba. En lo que respecta a datos, tuvimos esta última semana la publicación de la lectura de crecimiento del PBI norteamericano correspondiente al tercer trimestre del año 2025. Esto es un dato viejo, sin embargo está bueno tenerlo en cuenta para ver la dinámica de la economía norteamericana durante los últimos trimestres, y sorprendió positivamente con una lectura de crecimiento anualizado del 4,4%, es un crecimiento muy fuerte, acelerando con respecto al 3,8% del trimestre anterior e incluso ligeramente por arriba de lo estimado, que apuntaba a un 4,3% anualizado. Un dato sí más actual de alta frecuencia con respecto a la actividad económica fueron la publicación de los índices PMI, tanto del sector de servicios, el más representativo de la economía de Estados Unidos, y el sector manufacturero, donde podemos ver que el sector servicios arrojó una lectura de 52,5, ligeramente debajo de las previsiones, neutral con respecto al mes anterior, pero por arriba del nivel de 50, es decir, indicando expansión en la actividad a nivel mensual. La economía norteamericana se mantiene en crecimiento. Y para el sector manufacturero podemos ver una lectura de 51,9, en línea a lo previsto, ligeramente superior a la lectura anterior y también por arriba de 50, indicando expansión entonces a nivel general tanto en el sector de servicios como en el sector manufacturero. Ambos datos entonces refuerzan la expectativa de un crecimiento sólido en la economía de los Estados Unidos para el año 2026. Por otro lado, tuvimos la publicación del índice PCE de inflación, la lectura preferida de la Reserva Federal, que podemos ver arrojó un alza mensual del 0,2%, en línea con las previsiones y con el mes anterior, y la lectura interanual podemos ver que se ubicó en el 2,8%, en línea con lo previsto y acelerando con respecto al mes anterior, y de esta manera podemos ver que marcó la lectura más alta desde finales del año 2023. De esta manera la inflación
luce persistente y se mantiene todavía en un nivel más elevado que el target de la Reserva Federal. Este combo entonces de una economía norteamericana que se mantiene en un ritmo de crecimiento sólido superior a la media del promedio histórico y una inflación que luce persistente, redujo las expectativas de mayores recortes sobre la tasa de interés y de esta manera esta última semana vimos una suba generalizada en los rendimientos de los bonos del Tesoro norteamericano. Por otro lado, estamos en plena temporada de balances, van llegando los reportes trimestrales de las compañías que cotizan en la bolsa de los Estados Unidos y en líneas generales, si bien esto recién está arrancando, viene siendo una temporada de balances más o menos. La realidad es que veníamos de 2 trimestres de muy buenos balances y la expectativa está alta, con lo cual ahora es cada vez más difícil batir a las estimaciones. Observemos que de momento de las compañías que ya presentaron resultados, el 75% superó las estimaciones del mercado. Veníamos de superaciones porcentuales mayores al 85%, ahora se está reduciendo ese porcentaje. Observemos igual cómo sigue evolucionando, porque repito, esto recién comienza. De momento el crecimiento promedio en ganancias corporativas viene siendo del 8,2% a nivel interanual. Recordemos que la expectativa para el año 2026 está puesta en un crecimiento en ganancias del 16% interanual. Estamos hablando de esto del cuarto trimestre 2025, pero la expectativa del 2026 es muy exigente también, hay que tenerlo en cuenta. Y en función de eso observemos que las valuaciones todavía lucen ligeramente elevadas por arriba del promedio de los últimos 5 y 10 años. Actualmente el promedio del S&P 500 está en 22, el promedio de los últimos 5 años es de 20 y el promedio de los últimos 10 años es de 18,8. Para destacar algunos balances de esta última semana, sin lugar a dudas el balance de Netflix, la principal plataforma de streaming en contenido on demand, que presentó un balance realmente muy bueno en términos de lo que fueron los números. Tuvo un crecimiento sólido en todas las regiones en las cuales opera la compañía, un crecimiento en ingresos a nivel interanual del 18%, muy buen crecimiento, facturando 12.100 millones de dólares. Este crecimiento vino impulsado tanto por el crecimiento de usuarios de suscriptores pagos como todo lo que es el segmento de publicidad, que viene creciendo a doble dígito. Lo que respecta el margen bruto, creció 2 puntos porcentuales hacia el 46%, margen operativo del 25% y finalmente un beneficio neto de 2.500 millones de dólares con un margen neto del 20%. Destacando algunas métricas de la compañía, llegó a 325 millones de usuarios pagos, alcanzando un nuevo récord histórico. Los ingresos superaron las estimaciones, el beneficio por acción fue de 56 centavos de dólar, superando estimaciones también. La proyección de ingresos para el 2026 apunta a un crecimiento interanual entre un 12-14%, impulsado principalmente por el sector de publicidad. Generó un free cash flow en el último trimestre del año 2025 de 2.100 millones de dólares. Y acá atención, hubo novedades con respecto al deal para la compra de Warner Bros., donde parece que Netflix se va a tener que financiar por aproximadamente 42.200 millones de dólares. Esto va a significar un aumento notable de la deuda para la compañía, y anunció que ya va a suspender la recompra de acciones al menos durante el año 2026 en función de todo el free cash flow que va a tener que desembolsar para la compra, para esta nueva adquisición. Esto aparentemente no convenció a los inversores, no gustó al mercado, y vimos que posterior a la presentación de balance las acciones de Netflix cayeron cerca de un 5%. Si miramos lo que es el gráfico de Netflix en visión semanal, vemos que se encuentra en una clara tendencia bajista de corto y mediano plazo, ha perforado la media de 22 semanas y la media de 200 días, y observemos que estamos viendo un cruce bajista de la media de 22 semanas por sobre la media de 200 días. Ya acumula una caída de casi un 39% desde la zona de máximos históricos. Esta semana rebotó sobre la zona de los 82 dólares, pero todavía no tenemos ninguna señal de reversión de la tendencia bajista, e incluso los múltiplos de evaluación, si bien han comprimido bastante, todavía no lucen muy bajos, más bien volvieron al promedio histórico, un PER de 34, un precio sobre ventas de 8,2 y un price to book de 14. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien se han normalizado los múltiplos de evaluación y hoy está a un precio más interesante, todavía no luce a precio de ganga, con lo cual tranquilamente esta corrección se podría profundizar más aún
y quizás ir a buscar ya un nivel de soporte mucho más de largo plazo, como puede ser la media de 200 semanas. Complementando la mirada técnica con el indicador RSI de fuerza relativa, podemos ver que ya está entrando en niveles de sobreventa, niveles que no veíamos desde la gran caída en el bear market del año 2022, con lo cual de corto plazo tenemos muchas posibilidades de algún rebote al alza, lo cual no quiere decir que finalice la corrección para este papel. Otra que presentó balance esta última semana fue Intel, que trajo un balance malo, peor a lo estimado. Ya las estimaciones no eran muy optimistas y volvió a decepcionar al mercado. Las acciones cayeron un 17% tras presentación de balance. Observemos que arrojó una contracción del 4% a nivel interanual en ingresos, facturando un 13.700 millones de dólares. Se contrajo el margen bruto, creció ligeramente el margen operativo, pero arrojó una pérdida neta de aproximadamente 300 millones de dólares. Observando gráfico de Intel ahora en visión semanal, veamos que a pesar de esa gran caída de un 17% tras presentación de balance, finalizó la semana apenas un 4% abajo, ya que venía subiendo previamente. Tocó ahí un máximo de la semana y después devolvió toda la suba inicial. Y además observemos el movimiento de Intel, sumamente interesante, un papel que tuvo una importante tendencia bajista, después quedó lateral en toda esta zona de precios aproximadamente durante un año, y a partir de mediados del año 2025 comenzó a salir al alza. Incluso al inicio de este año 2026 tuvimos una señal alcista muy importante, que fue esta, la superación al alza de toda esta línea de tendencia bajista que nos venía marcando el movimiento de baja. De esa manera podríamos llegar a esperar acá un nivel de soporte. Si eso realmente sucede, bueno, convalida aún más el movimiento de salida alcista, el movimiento de reversión. Desde los fundamentos hemos visto que Intel todavía no ha mostrado una mejora, con lo cual toda esta suba es expectativa de una mejora en el negocio de la compañía. Si miramos ahora el gráfico de Intel, pero en visión mensual con una perspectiva más amplia de largo plazo que abarca el movimiento del activo desde el año 1998 hasta la actualidad, podemos ver un movimiento con mucha volatilidad a lo largo del tiempo. Intel previamente en la década de los 90 fue una de las pioneras en computación y demás, tuvo una importante suba en su cotización, llegó a alcanzar un pico máximo antes de la crisis de las .com, la burbuja de las .com, ahí tuvo una fuerte caída, posterior recuperación, después tuvimos crisis de las hipotecas subprime, otra caída más, un gran doble piso que lo lleva a la salida alcista posterior a la crisis de la subprime, un gran bull market para Intel que finaliza aproximadamente en el año 2020. A partir de ahí tenemos todo ese periodo bajista de 5 años, 2020, 21, 22, 23 y 24, y desde el año 2025 esta formación de posible piso y gran salida al alza. La vela actual, que es la vela del mes de enero 2026, toma gran relevancia porque si finaliza efectivamente por acá, por esta zona, por arriba de toda esta línea de tendencia bajista que nos viene marcando ese gran bear market, podría llegar a ser efectivamente un cambio de tendencia para Intel. Si vemos que esto continúa a la baja y la vela del mes de enero termina debajo de esta zona de resistencia, bueno, desde la mirada técnica nos da la pauta de que esto fue un falso quiebre y que todavía podríamos llegar a estar dentro de la tendencia bajista de este activo. De cara a lo que se viene la próxima semana, bueno, atención porque tenemos una semanita cargada de datos y eventos de alto calibre y además es la última semana del mes de enero, finaliza la vela mensual, con lo cual máxima relevancia para la próxima semana y tenemos publicación del índice de confianza del consumidor en los Estados Unidos el día martes, el día miércoles probablemente el día más importante porque tenemos un nuevo discurso del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y primera reunión del año de la Reserva Federal, donde la expectativa apunta a que mantengan sin cambios la tasa de interés. Por último, el día viernes, publicación del índice IPP, índice de precios al productor, inflación mayorista. Pero eso no es todo. Como si fuera poco, continúa por supuesto la temporada de balances y entramos en la semana más importante de la temporada de balances en función de las compañías que presentan sus resultados trimestrales y su capitalización de mercado. Tenemos empresas muy importantes como United Health Group, Texas Instruments, Microsoft, Meta, Mastercard, Apple,
Verizon, Exxon, Chevron, con lo cual una semana cargadísima de balances importantes. Pasamos ahora sí con el segmento de mercados emergentes, que lo englobamos junto con los commodities, comprendiendo que las economías de mercados emergentes, su desempeño en general, tienen una gran relación con el precio de los commodities a nivel internacional. Para esto comenzamos mirando el gráfico del precio del petróleo WTI, que finalizó esta última semana en torno a los $61 por barril, y observemos que acumula ya 3 semanas de suba tras haber rebotado en este nivel de soporte que corresponde al piso de la cuña bajista, por la cual viene transitando en una tendencia de baja hace ya 4 años y acumula en lo que va del año 2026 un 6,8% de suba. Nivel sumamente importante esta de acá, que es el techo de la cuña. Si viéramos una superación al alza de este nivel, ahí sí tendríamos la señal de cambio de tendencia, y eso podría habilitar una importante suba en el precio del commodity y consecuentemente impulsar más aún la suba de los mercados emergentes y sobre todo de países que tienen un nivel importante en producción de petróleo. En relación a los commodities, si focalizamos en lo que son los metales preciosos, oro, plata, cobre, podemos ver que continúa firme la dinámica alcista. Esta última semana destacando notablemente la suba en el precio del oro, subiendo un 8% en la semana, llegando casi a cotizar en la zona de los $5.000 y marcando un nuevo máximo histórico, consolidando más aún esta tendencia alcista en el precio del oro. Realmente una locura. Y acá la visión, la hipótesis alcista del oro va muy de la mano con algo que comenta muy seguido un analista de mercados, el español José Luis Cava, que dice: la suba del oro no es más que el reflejo de la degradación monetaria a nivel global, es decir, la emisión desmedida y sin control de dinero por parte de los gobiernos para básicamente tapar los problemas fiscales que tiene y consecuentemente la pérdida sistemática de poder adquisitivo de las monedas fiat. Con lo cual todos los commodities, el precio del oro, los activos financieros en general van a tender a seguir subiendo medidos contra dólar o contra cualquier otra moneda bajo administración gubernamental mientras esta dinámica no cambie. Ahora bien, de corto plazo podemos llegar a marcar esta línea de resistencia dinámica que nos marca los últimos máximos que ha marcado el oro anterior a un ajuste, alguna corrección de precio de corto plazo, con lo cual cuidado ahí, porque después de semejante suba sería lógico que tengamos alguna caída en el precio o por ahí alguna pausa en este nivel de los $5.000 como ajuste dentro de la tendencia alcista. Así es que con empuje al alza en el precio del petróleo, los metales preciosos volando, algunos commodities agrícolas comenzando a rebotar después de también una gran tendencia bajista, es que seguimos mirando al índice DBC que nos muestra el comportamiento de los commodities a nivel general y seguimos observando una señal muy importante durante el año 2026, que es esto que marcamos acá, una ruptura al alza de una zona de resistencia que nos venía marcando todo un periodo de lateralización de más de 3 años de duración, con lo cual esto nos podría marcar un inicio de un nuevo ciclo alcista para el precio de los commodities a nivel global. En este contexto, el ETF EM de mercados emergentes continúa en su proceso de avance en su dinámica alcista, llegando a marcar un nuevo máximo histórico esta última semana, finalizando en máximos de la semana y subiendo más de un 2%. Podemos notar que esta suba de los mercados emergentes viene impulsada principalmente por la región latinoamericana, ya que si miramos el ETF FXI que engloba a las empresas de mayor capitalización de China, podemos ver que si bien finalizó positivo esta última semana, todavía viene en un movimiento de corrección de corto plazo durante los últimos 3 meses. La tendencia es claramente alcista, hizo piso a principios del año 2024, ahí rompió al alza la media de 200, desde ese momento viene en tendencia alcista, marcando máximos y mínimos crecientes, pero de corto plazo estamos encuadrados en este movimiento correctivo, así que a prestarle atención a China porque corrección dentro de tendencia alcista igual oportunidad de compra. Mientras no pierda
no perfore la media de 200 días, que es lo que viene funcionando de soporte en esta tendencia alcista, toda esta zona podría llegar a ser una oportunidad de compra en China. De hecho, ya tenemos algunos activos de China con ruptura al alza de esta corrección de corto plazo. Gran ejemplo, Baba, Alibaba, la empresa de e-commerce más grande de China, una de las acciones más populares, y podemos observar que está en una clara tendencia alcista también, viene marcando máximos y mínimos crecientes, ha tenido importantes correcciones dentro de esta tendencia alcista, pero fíjense que siempre respetando a la media de 200 días como nivel de soporte, y en el caso de Baba hizo toda la corrección en forma de cuña bajista de resolución alcista. Hace ya 2 semanas rompió al alza y viene subiendo cerca de un 8% desde la ruptura, y esto podría dar continuidad alcista para ir a buscar nuevos máximos del ciclo de suba actual. Pero salvajes, lo que se lleva todas las miradas sigue siendo el salvaje EWZ ETF del mercado de Brasil, subiendo ni más ni menos que un 10% esta última semana. Veamos ese tremendo velón verde que tiró el EWZ, y desde la mirada técnica rompe al alza lo que veníamos marcando como una posible zona de resistencia, que era el techo del canal alcista por el cual viene transitando desde el principio del año 2025, y esto habilita un desdoblamiento de canal para ir a buscar la zona del techo de canal, techo de la figura, con lo cual podría extender aún más esta dinámica alcista en el corto plazo, a pesar de haber subido tanto la última semana. Y esto toma aún más posibilidad si encuadramos el movimiento alcista actual dentro de un gran cambio de tendencia estructural de largo plazo para el mercado de Brasil. Recordemos esta visión que compartimos la semana pasada, donde el mercado de Brasil venía en una tendencia bajista de 17 años de duración y recién ahora estaría dando señales de cambio de tendencia, lo que habilitaría a un gran movimiento de suba, y recién estaríamos en el inicio de este ciclo alcista para el mercado de Brasil. Este gráfico, cortesía de Portfolio Personal Inversiones, resume muy bien lo que estuvimos observando anteriormente: la performance del índice S&P 500, principal índice de referencia del mercado de Estados Unidos, en lo que va del año 2026, una suba de menos de un 1%. Lo que es la performance de mercados emergentes en general, una suba de un 7% en lo que va del año, Asia puntualmente un 6% de suba, y Latinoamérica un 12% de suba. Esto nos muestra claramente que al menos el año 2026 arrancó con los mercados emergentes con una performance relativa superior a lo que es el mercado norteamericano, y dentro de mercados emergentes resaltando todo lo que es Latinoamérica. Como inversores, estas dinámicas son las que tenemos que observar. Es importante ver cómo se están moviendo los capitales en el mercado, hacia dónde están yendo los flujos de dinero, porque esta dinámica puede llegar a predominar de aquí hacia adelante, y en función de eso tenerlo en cuenta para ver cómo configuramos nuestro portafolio de inversión y cómo nos posicionamos nosotros en el mercado. Por último, y para finalizar, vamos con un breve pero conciso análisis de alguna empresa en particular, y en esta semana vamos a estar analizando Procter & Gamble, que cotiza en la bolsa de los Estados Unidos con el ticker PG, y como podemos ver en el gráfico, finalizó la semana en torno a los $150 por acción, y en lo que va del año 2026 acumula una suba de un 5,9%. Procter & Gamble es una de las empresas de consumo masivo más grandes del mundo, y básicamente se dedica a la fabricación y comercialización de productos de uso cotidiano. Dentro de las principales métricas de su negocio podemos ver que durante el año 2025 tuvo una facturación de 84.300 millones de dólares, con un crecimiento orgánico en ventas del 2% a nivel interanual, un crecimiento del beneficio por acción del 4% a nivel interanual, y una generación de flujo de caja operativo de 17.800 millones de dólares. Observando estas simples métricas, podemos llegar a dilucidar que se trata de un negocio grande por su nivel de facturación, bastante consolidado y estable por su bajo nivel de crecimiento. Sus productos se dividen principalmente en 5 categorías, donde podemos encontrar todo lo que son productos para el cuidado del hogar, ya sea detergentes, jabón para la ropa, limpia vidrios. Podemos encontrar todo lo que es cuidado del bebé, cuidado femenino y de la familia, donde ahí podemos encontrar papel higiénico, toallitas femeninas, pañales. Tenemos todo lo que es cuidado de la salud en general. Ahí podemos encontrar dentríficos, cremas corporales y demás. Todo lo que es belleza, shampoo, acondicionadores y aseo personal, donde podemos encontrar desodorantes
y afeitadoras. Marcas populares en Argentina que seguramente vos conocés: Magistral, Ariel, Gillette, Pantene, Pampers, Vic, el tecito Vic y Oral-B. Observando la performance financiera del negocio de los últimos años, podemos ver que los ingresos han tenido un crecimiento anual y compuesto promedio del 2,6%. El beneficio operativo ha crecido a un ritmo anual y compuesto del 3,4%. Acá ya podemos observar eficiencia operativa del negocio, mejorando márgenes de rentabilidad. De esa manera el ingreso operativo creció más que el ingreso neto. Y por último, podemos observar que el beneficio por acción ha crecido incluso a un ritmo superior de un 4,8% anual y compuesto en los últimos años, lo que nos habla efectivamente no solo de eficiencia operativa, sino de un programa activo de recompra de acciones. Puntualmente podemos ver que la empresa hace religiosamente compra de acciones durante todos los años y las ha reducido a un promedio anual del 1,3%. Además de comprar acciones propias con el flujo de caja que genera la compañía, también retribuye valor al accionista mediante el pago de dividendos. Y podemos decir que Procter & Gamble es un rey del dividendo, un dividend king, ya que lleva más de 135 años pagando dividendos, 69 años aumentando el dividendo y el ritmo de aumento promedio viene siendo del 5% anual. Pasando ahora sí a la valoración, observamos los principales múltiplos de evaluación y podemos ver que actualmente está cotizando un ratio PER de 22,26, que podemos ver que es el más bajo de los últimos 5 años. Está cotizando un precio sobre ventas de 4,14, que también es el más bajo de los últimos 5 años. Un price to book de 6,67, también el más bajo de los últimos 5 años. Y un precio sobre flujo de caja libre, que es el más bajo desde el año 2021, donde llegó a cotizar incluso un poquito más bajo, probablemente por una caída en la generación de flujo de caja libre de la compañía. En este pantallazo general ya podemos llegar a concluir que la empresa está cotizando a múltiplos de evaluación al menos interesantes. Por otro lado, si miramos lo que es la rentabilidad por dividendo al precio actual, podemos observar en primer lugar que durante los últimos 5 años la rentabilidad por dividendo de Procter & Gamble ha oscilado en un rango, la zona alta al 3% y la zona baja al 2,3%. Cuando Procter & Gamble está cotizando a una rentabilidad por dividendo cercana al 3%, puede significar que el precio está bajo, que está barata. Ya si se acerca a la zona baja de este rango, cotizando una rentabilidad por dividendo del 2,3%, puede significar que ya subió mucho de precio, comprimió rentabilidad por dividendo y está cotizando a un precio alto o caro. Actualmente no está en el techo ni en el piso, pero está claramente más cerca del techo que del piso. Por último, planteando una valoración mediante proyección de precio objetivo por múltiplo PER, vamos a estimar un escenario de crecimiento en ingresos promedio del 2,5% anual, que es bastante similar al promedio de crecimiento histórico y que va bastante en línea con la inflación anual de los Estados Unidos, con lo cual acá estaríamos estimando básicamente que la compañía continúe con el mismo ritmo de ventas en términos de unidades vendidas y simplemente haya un ajuste en precios al mismo ritmo de la inflación. Algo totalmente esperable para una empresa de este estilo. Que mantenga un ritmo de recompra de acciones del 1,3% promedio anual. Recordemos, esto es promedio. Tal vez un año recompra un 2%, después recompra un 0,5% y así el promedio se va acercando a esta estimación. Un margen de beneficio neto del 18%, que está también en línea con el promedio de los últimos años de la compañía, y una valoración PER de 24, que va también con el promedio al cual ha cotizado esta acción. Bajo estas estimaciones nos estaría dando un precio objetivo dentro de 5 años de $180 por acción. Desde el precio actual nos daría un upside potencial del 20% y en caso de alcanzar efectivamente los $180 dentro de 5 años, a los precios actuales nos estaría otorgando una rentabilidad anual y compuesta del 5%, que si le sumamos los dividendos nos estaría dando un retorno promedio anual entre un 7 y 8%. Desde mi visión no luce como una inversión tan tentadora en función de la posible revalorización de este activo, considerando que es una empresa muy consolidada, estable, sin tanto margen de crecimiento futuro. Sin embargo, puede ser una alternativa muy atractiva para un perfil más bien conservador, que no quiere asumir grandes riesgos, que quiere estar tranquilo. Probablemente esta acción no va a tener importantes bajas, seguramente a largo plazo se va a ir revalorizando
en línea con el crecimiento de su negocio y además te va a ir pagando dividendo todos los años. Por último, complementamos con la mirada técnica, mirando el gráfico de Procter & Gamble en visión semanal, donde podemos hacer varias apreciaciones. En primer lugar, ver la tendencia alcista de largo plazo de la compañía y ver que hizo máximos allá por principio del año 2025 y desde ahí hace un año que viene en tendencia bajista haciendo una importante corrección de precio. Fijémonos dos cosas principalmente. Por el lado positivo, ver cómo rebotó sobre la zona de los $132. A partir de ahí viene con una importante recuperación, prácticamente toda la suba que está acumulando durante el año 2026 y con un importante incremento de volumen las últimas semanas. Eso desde el lado positivo. Ahora, desde el lado negativo veamos que todavía no logró superar al alza esta línea de tendencia bajista que viene siendo resistencia dinámica durante todo el movimiento de baja y también tiene que superar a la media de 100 semanas, que es este promedio móvil que fíjense que ha funcionado como resistencia ya en 2 ocasiones y que antes funcionó muy bien como soporte, con lo cual es un promedio móvil de relevancia para este activo, así que deberíamos ver una superación al alza tanto de la resistencia dinámica como de la media de 100 semanas para irse a pensar en un cambio de tendencia y eso sí podría llegar a dar lugar a una suba más fuerte para este activo. Excelente, Nico, muchas gracias. Gracias a ustedes, salvajes. Pongan un me gusta a este programa de verano de Mercado Salvaje y suscríbanse al canal si todavía no lo hicieron. Hasta acá hemos llegado con el episodio de hoy. Gracias, Tincho, excelente como siempre, y gracias, salvajes, por estar ahí. Nos estaremos viendo en un próximo episodio de Mercado Salvaje. Buena vida, buenas inversiones. Chao.